RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 2 de marzo del 2016, el día de hoy. Previamente quiero disculparme con los televidentes por no haber podido concurrir el día de ayer y antes de ayer, por motivos estrictamente personales. Dicho esto, estimados televidentes, el día de hoy tocaremos un tema muy importante que tiene que ver con una obligación que tiene, valga la redundancia, el Estado peruano. ¿Cuál es la obligación en ese sentido que tiene nuestro país? La salud, garantizar la salud de todos los peruanos, compromiso que deberían asumir los candidatos a la presidencia de la República, los candidatos que pretenden ocupar un escaño en el Parlamento de la República. Pero para ser más concretos, el día de hoy hablaremos de la empresa, de esta institución que le pertenece al Ministerio de Trabajo, el Seguro Social. Y ojo, no me estoy equivocando, reitero, el Seguro Social no le pertenece al Ministerio de Salud, sino le pertenece al Ministerio de Trabajo. Pero entrando en sí al Seguro Social, una institución donde se supone que nos tienen que tratar bien porque aportamos o a través de nuestros aportes ganamos el derecho y la obligación que tiene el seguro de cumplir las obligaciones, valga la redundancia nuevamente, de garantizar la salud de la población. Pero ¿qué pasa con los asegurados del Seguro Social? Tienen que ir y en principio les dan una cita que durará 3, 4 meses hasta que llegue el momento determinado en que tengan que concurrir. Superado este detalle, muchas veces llegan a la consulta con el médico, el cual no sabemos si está aburrido, tiene problemas personales, tiene algún tipo de dificultad sentimental, tiene algún tipo de problema económico, que se desfoga con el paciente, tratándolo en principio con maltratos, levantándole la voz y encima, el colmo, en el Perú tenemos el récord Guinness de atención facultativa por parte de un médico del Seguro Social, que atiende a un paciente en escasos 3 a 5 minutos y al retirarse obviamente saca una tarjeta indicándole que puede ir a tal clínica si quiere una revisión de mejor manera. Cuando uno concurre a la clínica, ¡oh sorpresa!, la clínica es de propiedad donde se tiene que atender el consultorio, es de propiedad del mismo médico que trabaja en el Seguro Social y que deriva a sus pacientes. Justo, estimados televidentes, uno contribuye, aporta al Seguro Social mensualmente, pero en el Seguro Social pisotean el derecho de los asegurados, dan citas cuando les da la gana, no atienden como tiene que ser, y cuando diagnostican una operación, prepárense, porque tienen, no digo en todos los casos, pero en la gran mayoría, y vamos a indagar sobre 2 médicos que ya nos han pasado la voz de sus nombres y apellidos. Vamos a indagar si será cierto o no lo que manifiestan algunos pacientes del Seguro Social que tienen que ser operados el próximo mes de abril, pero que los médicos indirectamente les habrían dado a entender que para tener un poco más de cuidado tienen que pagar una cantidad determinada o tienen que mandar un regalo determinado, una pintura cusqueña, una cantidad depositada en una cuenta bancaria. Justo, estimados televidentes, que alguien que aporta al Seguro Social y el seguro tiene la obligación de darle el tratamiento integral, los medicamentos, la operación de ser el caso, pero creen que como regla general los médicos del seguro tienen que recibir aparte, y lo reitero, con las disculpas del caso, no todos los médicos del Seguro Social, pero hay un porcentaje bastante considerable de médicos del Seguro Social que exigen, ni siquiera es una cuestión facultativa, exigen que se les pague dinero para realizar operaciones. De lo contrario,
o no llega la fecha de la operación, o no responden de cuáles van a ser los resultados de la operación en mención. Es por ello, estimados televidentes, que a nombre de este subprograma La Juventud tiene la palabra, pido que la población manifieste su incomodidad. Quizás me estoy equivocando y estoy hablando de algo que es totalmente distante a la realidad. Es por ello que invito a la población a que manifieste su indignación o quizás su afirmación de este hecho que no podemos permitir en el Seguro Social, un hospital que tiene la obligación, reitero, obligación, ya que cobran una remuneración que no es pequeña, es una remuneración, digamos, considerable, tampoco es un sueldo exagerado, una remuneración considerable, pero que pidan dinero para operar de mejor manera, requieren de otro dinero para realizar una cirugía, o es que les falta capacidad. Algunos delincuentes con uniforme, nuevamente lo manifiesto, con las debidas disculpas a los señores médicos, que sí cumplen su trabajo a cabalidad, que cumplen con la noble labor de realmente trabajar a favor de los asegurados, pero existen otros sinvergüenzas, y de ser el caso vamos a seguir indagando y pedirle también al Ministerio Público que indague, que averigüe un poco si es que realmente es cierto o es falso lo que manifestamos en torno a la petición de dinero por parte de algunos, no todos, los médicos del Seguro Social para operar a un paciente. Piden dinero, porque de lo contrario, bueno, tendrás que esperar la eterna lista si es que llega y si es que te logras operar. El seguro tiene todos los recursos de parte del Estado, tiene la infraestructura, la capacidad, pero ¿cuál es el gran problema del Seguro Social? La corrupción que existe al interior de ciertos médicos que conforman casi la gran mayoría de integrantes del cuerpo de médicos del Seguro Social. También, estimados televidentes, preguntarles, algunos de los candidatos, como por ejemplo la señorita Chío Vargas, candidata con el número 4 del partido liderado por Pedro Pablo Kuczynski, que dice que va a hacer respetar los derechos de los pacientes, ¿realmente está manifestando esto? ¿Está poniendo como un planteamiento, está firmando compromisos con la población para defender realmente a la población de esta problemática que acongoja a aquellos que tuvieron el grave pecado o cometieron la gran equivocación de aportar hacia el Seguro Social, pensando que en un tiempo futuro las cosas iban a cambiar y que iban a tener una atención estupenda? Pero cuando llega a pasar el tiempo descubrimos que la atención en el Seguro Social es pésima. Así que, señores parlamentarios, restando 40 días más, días menos para las próximas elecciones, pedirles que se comprometan públicamente con la gente que tiene algún tipo de malestar o problema de salud, principalmente del Seguro Social, y que analicen la reestructuración, no privatización, sino reestructuración del Seguro Social, a través de una investigación quizás del Ministerio Público, porque es bastante inconcebible que existan médicos que trabajan en el seguro, tienen un consultorio, no declaran muchas veces a la SUNAT y terminan teniendo grandes propiedades en diferentes partes de la región o del país. ¿Dónde está la unidad de investigación financiera? ¿Dónde está la unidad que se encarga de revisar el enriquecimiento ilegal o ilícito? ¿No sirve para revisar estos asuntos o solamente sirve para incomodar a cierto sector de la población peruana? Pero los médicos quizás están exentos de esto, no lo conozco. Quisiera saber los alcances de esta institución que se supone tiene que garantizar que no se enriquezca una persona ilegalmente, más aún, lo más indignante, con la salud del pueblo, jugar con el bienestar de una persona, jugar con una persona que está quizás debatiéndose entre la vida y la muerte. Y lo peor, aunque en cualquier caso es reprochable, pero lo peor, tomar como víctima a una persona indigente, una persona que carece de recursos, y pedirle la suma que le da la gana al médico, porque si no está el depósito o no trae el voucher, no va a realizar la operación. Aspecto que esperamos que los congresistas tomen en cuenta, o me corrijo, los candidatos que pretenden el próximo 10 de abril del presente año ser electos como parlamentarios por la región del Cusco. Estimados televidentes, nos vamos a una ligera pausa y regresamos en unos instantes para continuar tocando este tema del Seguro Social y también tocar algunos aspectos muy importantes de la política a puertas de las próximas elecciones de este año. Nos vamos a la pausa.
Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Homionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 251480. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gavancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud Tiene la Palabra, programa que ya viene cumpliendo 3 años con la defensa de los intereses del Cusco, obligación que tiene y debe tener todo cusqueño de defender al Cusco y también protestar sobre los maltratos de ciertas instituciones que encima de cobrar remuneraciones pisotean y maltratan a la población. Antes de ir a la pausa tratábamos el tema del seguro social, o mejor dicho, el pésimo servicio que da el seguro social. Derivan un consultorio, luego otro consultorio, al final de 5 o de 6 meses uno recién termina llegando al consultorio al cual debió ser mandado en la segunda o tercera referencia. Pero curiosidades del Seguro Social del Cusco parece que tienen la política de pelotear, y disculpen el término que acabo de utilizar, pero es lo que hacen en el Seguro Social del Cusco. Invito a la población que esté en contra de lo que manifiesto y que diga que el Seguro Social del Cusco sí cumple su función, porque si lo está haciendo, entonces estaría mintiendo. Yo el día de hoy manifiesto lo siguiente: el Seguro Social tiene muchos médicos capaces, competentes y que sí sirven a los asegurados que, ojo, no les regalan la salud como en otros programas con el debido respeto como el SIS, otros programas que garantizan que se les atienda gratuitamente. En el Seguro Social atienden a aquellos que aportan mensualmente o aportaron mensualmente para que se les atienda, así que son clientes. Y como clientes, como aportantes, tienen el derecho de exigir lo mejor, pero en el seguro los médicos parecen, algunos, desconocer este aspecto y piensan, creen, estiman que la población tiene la obligación de mirarle los pies a los médicos. Está bien, hay que tener respeto por todos, pero también la población en parte tiene gran culpa al momento de permitir o consentir que algunos delincuentes vestidos de blanco maltraten a la población pidiendo dinero para realizar operaciones. Nuevamente tengo que manifestar que tengo 2 nombres de ciertos médicos del Seguro Social que me comprometo a investigar para hacer las indagaciones y posteriormente pedirle al Ministerio Público que realice una investigación más a fondo. Médicos que se enriquecen ilegal e indebidamente con la salud del pueblo. Tendrán perdón de Dios, solo ellos lo sabrán. También pedimos, estimados televidentes, que los candidatos al Parlamento de la República se sumen a este clamor, este pedido por parte de la población y se comprometan
con el deseo que tiene la población que realmente los asegurados sean atendidos a cabalidad como tiene que ser. Por otra parte, estimados televidentes, y cambiando un poco el tono de las informaciones, comentarles que el escenario político de esta semana y la anterior está bastante movido. Todo el mundo vive con la incertidumbre si el Jurado Nacional de Elecciones se pronunciará permitiendo la candidatura de Julio Guzmán o si es que impedirá y declarará nuevamente improcedente la candidatura de Julio Guzmán. Frente a ello, los diferentes candidatos a la presidencia de la República piden que el trato sea justo y equitativo. El señor Curi, en elecciones anteriores, fue retirado de la campaña electoral porque cometió una infracción mucho menor a la que cometió el señor Julio Guzmán. Pasó el tiempo, Julio Guzmán comete las infracciones que le da la gana y nadie le dice nada. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, o Lima Centro 1, exacto, permite que siga participando en la contienda electoral. Ya plantearon algunas tachas en contra de su candidatura para ser presidente de la República, pero lo que sorprende es que la población hasta el momento no abre los ojos sobre un candidato que se pinta como un candidato innovador, un candidato que aparentemente podría hacer un cambio, que es lo que necesita y amerita el país, pero podemos confiar en un candidato mentiroso, y reitero el término calificativo, mentiroso, porque dijo que no tenía conocimientos de la petición de incremento para el presupuesto de la Dirección Nacional de Investigación DINI, cuando era secretario de la presidencia del Consejo de Ministros, con documento en mano. Luego tuvo que reconocer que sí, efectivamente, él había firmado el documento donde el presidente del Consejo de Ministros solicitaba al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República que asigne una mayor cantidad de dinero para el chuponeo, abiertamente lo vamos a decir, del gobierno nacionalista dirigido por el apátrida Ollanta Tazo. ¿Podemos confiar en Julio Guzmán después de este detalle? Mintió, dijo que no sabía nada de la DINI y después chocamos con que mentía. Tuvo que reconocer abiertamente que sí firmó el documento. ¿Podemos confiar nuevamente, reitero, estimados televidentes, en una persona de este tipo? Una persona que ha manifestado que Conga tiene que ir de manera indubitable, sí o sí. Conga tiene que ir para adelante, pero luego por la presión mediática dice que si la población dice que Conga no va, él no va a hacer que Conga vaya. Qué falta de personalidad de parte de Julito Guzmán. Esperemos que la suerte le siga acompañando, porque entre estos días la población conocerá el fallo definitivo y en última instancia de parte del máximo órgano y tribunal en materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene que definir si Julio Guzmán continúa en carrera o sale de la contienda electoral. Sus listas congresales en más de 10 departamentos o regiones del país han sido observadas. Nos comentan. Tenemos un contacto, le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Ancho. Buenas tardes. Vea usted, lo que quiero indicar es lo siguiente. Las televisoras limeñas, los noticieros, los periódicos limeños, que son de un solo dueño y que van bateado con testaferros como gerentes de muchos canales en Lima, ¿nos creen que somos imbéciles, señor Garancho? ¿Creen que somos, bueno, de tontos sí nos han agarrado durante décadas, pero creen que seguimos siendo, como le digo, tontos? Me parece que no, señor Garancho. Vea usted, el asunto no es Guzmán, el asunto es sacar de carrera a todos aquellos que se acerquen a las delincuentes de la Fujimori. No es otro el detalle, señor Guzmán. Dígame, ¿cuándo ha sacado siquiera algo negativo de la hija del delincuente de Fujimori? ¿Cuándo? Nunca no han tocado ni con el pétalo de una rosa, jamás. Cuando si lo escarbaran a esta pobrería, disculpe que hable así, oiga, porque ha hecho daño al Perú, por eso hablo así, con convicción y con sentimiento, digo así, ¿por qué? Porque yo soy peruano, señor Garancho. Yo quiero a mi país. Esa no es peruana, discúlpeme, habrá nacido, pero no tiene el mismo sentimiento que uno.
Entonces, vea, no le sacan nada. Lo que quieren es sacar de carrera a todos aquellos que se acerquen a la Fujimori. Eso no nos vamos a dar cuenta. Está clarito. Ya lo vamos a denunciar por cualquier lado a la tarde. Estamos en, por ejemplo, de la Acuña. Hoy día le aseguro que el fallo va a ser en contra y fuera de carrera. Uno, listo. Acuña fuera de carrera. ¿Quién queda libre? Solamente la Fujimori. ¿Sabe por qué? Porque estas televisoras viven de eso. ¿Por qué? Porque con la corrupta van a estar ahí y van a tener 5 años de bonanza económica en los canales de televisión en Lima. Porque son de lo mismo, son los mismos dueños. Solamente que han diversificado con nombres y con gerentes diferentes. Entonces acá, señor Gavancho, creo que es hora de que nos demos cuenta. Imagínense, si escalaran a la tal Fujimori, ¿qué cosa no encontrarían aparte de culeras, sapos? ¿Y qué cosa no encontrarían? Encontrarían todo lo que realmente ha convivido con la corrupción. Felizmente también hay una coincidencia. Si antes ha estado con su tío, porque yo he visto tratar, le decía tío a Vladimiro Montesinos, esta Keiko Sofía. Le decía tío a Vladimiro Montesinos. Ahora, no sé cómo le dirá a este Vladimiro Varo, porque también va a tener un Vladimiro si en caso de que ganara. Uno que realmente ha mandado a rodar todos sus principios de pensamiento, de nacimiento, de lo que realmente es de la izquierda, para unirse a la corrupta. Entonces, acá no es que los fujimoristas estén yendo por convicción y de amor para el Perú, no, señor Gavancho, están yendo de frente. ¿Sabe qué? A retornar a lo que como fue con su papá de esta Keiko. Porque con su papá de Keiko, todos aquellos que estaban al lado de Fujimori, ¿qué cosa han hecho, señor Gavancho? Han acumulado fortunas. ¿Cómo? Con la corrupción. Han institucionalizado la corrupción en nuestro país. Ese es el peligro. ¿Y sabe qué? Estamos jugando los descuentos en nuestro país, señor Gavancho. Estamos jugando nuestros descuentos. ¿Por qué? Porque la plata no es eterna, ni la riqueza no es renovable, todo lo que están vendiendo nuestras riquezas. Entonces, creo que estamos en la total obligación de dar un voto consciente a alguna persona consciente que quiera Perú y sea peruano. Por favor, y muchas gracias que me ha extendido. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Obviamente usted quizás ha escuchado algunos medios de comunicación donde no tocan a Keiko Sofía Fujimori, pero en este medio, principalmente en este programa La Juventud Tiene la Palabra, nunca hemos vacilado al momento de cuestionar a la candidata por Fuerza Popular, a la candidata Keiko Sofía Fujimori Ibushi, candidata que dice no haber sido parte del gobierno de su padre, pero momento, no fue más de 8 años primera dama de la República, teniendo conocimiento, al parecer, de los maltratos que sufría su propia madre. No se vio el peor capítulo en el gobierno fujimorista de corrupción, cuando los diferentes medios de comunicación, los diferentes políticos, los diferentes artistas pasaban por la salita del SIN, del Servicio Nacional de Investigaciones del país, a recibir todo el dinero que entregaba en saquillos el señor Vladimiro Montesinos Torres, hoy bien resguardado en un centro de alta seguridad. Así que por favor le diríamos al señor televidente que antes de emitir un pronunciamiento analice que aquí no estamos en contra de un candidato ni a favor de otro, simplemente estamos en la búsqueda del mejor candidato que la población tiene que decidir, porque este programa no busca imponer a un candidato, lo que busca es que la población conozca perfectamente la catadura moral de ciertos candidatos que últimamente hay que analizar lo siguiente. El fujimorismo tiene más del 30% en todas las encuestas que vienen, valga la redundancia de la palabra que voy a utilizar, de encuestadoras que en su momento fueron seriamente cuestionadas porque al parecer habrían recibido dinero en el gobierno de Vladimiro Montesinos Torres. Algunos quizás no tienen memoria y obviamente siguen lo que dicen las encuestas, pero también tenemos el pronunciamiento del doctor Alan García Pérez, quien ha manifestado una grave denuncia en contra de la encuestadora Datum, quien al parecer le habría solicitado la suma de $800,000 para favorecerlo y colocarlo en un lugar expectante en las anteriores elecciones. Así que, distinguidos televidentes, ¿debemos dejarnos llevar por las encuestas?
ya que las encuestas, si serían reales, yo particularmente no confío más que en la última encuesta que vendrá el próximo 10 de abril, pero las encuestas previas, que adelantan opinión sospechosamente, adelantan a candidatos antes de que sean inclusive candidatos, favorecen a muchos. Hay que revisar si estas encuestadoras realmente cumplen con su labor, y hay organismos, si no me equivoco, que tienen dicha obligación, así que encuestadoras del país, no confundan, no se comprometan, y si el doctor García los atacó injustamente, están en todo el derecho, como lo han manifestado a través de las redes sociales, de medios de comunicación, e inclusive hoy día y ayer han sido titulares de diferentes medios escritos, donde claramente se pone que Alan García Pérez va a ser querellado, ojo, no denunciado, querellado, hay que hablar con propiedad, querellado por dichas afirmaciones en contra de esta encuestadora. ¿Serán ciertos los resultados que dan la encuestadora? Julio Guzmán realmente estará en el segundo lugar. La última vez estuvo en Arequipa y en su meeting o en su reunión no había ni 100 personas. Modestia aparte, deja mucho que decir. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Le estamos escuchando. ¿Se escucha? Escuchamos. Buenas tardes. Felicitaciones por su programa. Voy a ser muy precisa y concreta. Dios se apiade del pueblo peruano y no sea elegida Keiko Fujimori, porque ella no va a gobernar, sino su padre y toda la lacra que ha habido ese momento. 2. Dios se apiade de nosotros y no salga Alan García. Simplemente este argumento, y creo no estoy lejos de la verdad. Ambos, Fujimori y Alan García, nos han demostrado en 10 años, total 20, 10 más 10, nos han demostrado lo caótico, la corrupción y lo peor que se puede hacer. Dictadura, matanzas y todo. Señor Gabancho, Dios se apiade del pueblo peruano y no salga Fujimori ni Alan García. Alan García, de manera tan cruel, los narcoindultos, señor. Eso no tiene nombre. De cualquier manera, Fujimori está cumpliendo, aunque sea cárcel dorada, pero está en una cárcel. Y Alan García, señor Gabancho, por favor, ustedes tienen mucha responsabilidad de informar al país. Por favor, cumplan esa vuestra labor. Repito y reitero, Dios nos libre de Fujimori y de Alan García. Buenas tardes. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y sin ánimo de debatir con la televidente, yo le invocaría a Dios Todopoderoso que nos ilumine a los peruanos para saber discernir adecuadamente y emitir un voto consciente y objetivo en torno a quién vamos a colocar como el próximo presidente o presidenta de la República. La población es quien finalmente va a tener el poder en sus manos el próximo 10 de abril. Así que, estimados televidentes, dilectos televidentes, analicen fríamente y de manera objetiva quién merece ser presidente, y tampoco nos dejemos llevar por Julitos Guzmanes, sin ánimo de ofender a dicho candidato. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor periodista. Realmente la población cusqueña no debe creer en las encuestas, porque sabemos, según la historia política electoral del país, sabemos que las encuestadoras son vendidas al mejor postor, en especial en Lima, que ahí pues manejan todo el grupo comercio, los medios de comunicación monopolizan, y no solamente, ahí están interrelacionados con estas encuestadoras como Datum y todas las encuestadoras que están asentadas principalmente en Lima, son las que comercializan cada lugar de las encuestas. La ubicación tiene su precio. El primer lugar tiene 3 millones, el segundo lugar 2, y así va bajando el costo en cada lugar de las encuestas que se ha ubicado cada partido político. Todo se compra y vende en esas encuestas. Entonces, ¿para qué creer en esas encuestas? Además, también hasta la ubicación del señor Julio Guzmán ha sido inflado por estas encuestas, porque no creo de una semana a otra
de 5% de lo que tenía el señor Guzmán salte a 18 o a 20%. Imposible, pues no nadie sale en una sola semana que salte. Es obvio y tan sospechoso que salte de un momento a otro ese porcentaje, porque en las calles eso no se ve, en las calles no se ve este porcentaje del señor Julio Guzmán. Y además sabemos, y la población cusqueña debe abrir los ojos. Este señor Julio Guzmán es un personaje, candidato cambiante, voluble. Pues este señor primeramente ha cambiado el color de su partido. Lo que era rojo lo cambió a morado. Lo que era el símbolo, también una bola, ahora es una antorcha. Es decir, este señor también se copia el símbolo del partido Podemos de España, se copia el color y el símbolo. Es decir, este señor no tiene ni un poquito de criterio o de creatividad, todo es copia. No solamente eso, este señor es tan cambiante que cambia, hasta su religión cambia. En Estados Unidos, el señor Julio Guzmán es de la religión judía, y cuando viene a Perú a candidatear por su partido, ahora es católico. ¿Cómo cambia de un día para otro de religión? No solamente eso cambia, sino cuando le han preguntado, señor, ¿usted está de acuerdo con la ley de consulta previa? Y él un día dijo que está en contra de la consulta previa de las comunidades campesinas y nativas. Y ahora dice en Arequipa, no, que si la población exige que no va Tía María, pues haré que no sea posible que no va Tía María. Es decir, de un día para otro cambia de parecer, cambia de propuesta ese señor. ¿Cómo confiar en un personaje tan cambiante que de un día para otro cambia? No solamente eso, en su lista para candidatear está la señora Juana Umaski, esposa del ex congresista por Cusco, José Taco. ¿Quién fue José Taco? Fue pues un por Cusco que chocó un carro que estaba manejando, que era carro del Estado, pertenecía al Estado peruano. Ese señor chocó y después negó, y su esposa lo socapó, también mintiendo a todo el Perú que el señor José Taco no chocó borracho en el carro del Estado de Lima. Es decir, la señora Juana Humasi socapa, miente. Y entonces el señor Julio Guzmán tiene como vicepresidenta a una mentirosa. El señor Julio Guzmán, otro mentiroso, porque mintió. Él dijo que no tiene ni nada que ver con el presupuesto que firmó para la DINI, un presupuesto para la compra de equipos de chuponeo telefónico. Primeramente negó. Ahora se comprueba que sí ha estado metido en la compra ilegal de equipos de chuponeo. Entonces estamos ante un personaje farsante, cambiante, mentiroso, estafado, que estafa en las propuestas que hace. Un día hace una propuesta, al día siguiente cambia la propuesta. No solamente esa propuesta, cuando le han preguntado, señor, ¿usted está de acuerdo con el cambio de la Constitución peruana? Él dice, un día dice que está en contra del cambio de la Constitución peruana, pero al día siguiente, cuando le conviene, dice, podemos mejorar la Constitución. Es decir, este señor no se puede confiar, es demasiado voluble, porque el Perú no se merece a mentirosos, estafadores, volubles, corruptos. Además, este señor Julio Guzmán ha estado metido en la corrupción de Nadine Heredia. Era su gente de confianza de la señora Nadine Heredia y de Ollanta Humala. No solamente de eso, este señor está financiado, su campaña política del señor Julio Guzmán está financiado
su campaña política por la empresa judía de Baruch Hitler, por la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht es la que colmea a todos los candidatos posibles presidentes del Perú. Es decir, este señor está metido en la colma, está metido en la corrupción. Entonces no vamos a votar por un corrupto como el mentiroso y estafador como el señor Julio Guzmán. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Obviamente tenemos algunos puntos con los cuales concordamos con el señor televidente, no estamos de acuerdo con las ofensas, pero la población se siente indignada ante un candidato que se pinta como una promesa salvadora del país, pero resulta siendo un mentiroso. Solo vayamos al último detalle de la DINI. No tenía conocimiento y después descubrimos que el mismo Julio Guzmán con puño y letra suscribió y firmó el documento para el incremento de presupuesto de la DINI. ¿Con qué propósito? Chuponear ¿a quiénes? Políticos, empresarios, medios de comunicación del país. Esa ha sido la política del gobierno de Nadine y de Ollantumala, y no corrijo el orden en el cual manifesté el poder en el país. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Realmente, si su esposa es del señor José Taco, Juana Humasi, el señor José Taco ha inventado, señor, cuando era congresista, de hoteles que no existían. Y para cobrar en el Congreso, de cuántas sumas. Si hemos visto el congresista José Taco se inventaba de esas. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Continuando, estimados televidentes, con lo manifestado previamente y haciendo un pequeño paréntesis. Restan días para que la población analice fríamente a quién le vamos a dar el voto. El voto no es obligatorio, ciertamente, pero no estamos forzados, ni este medio, ni este programa está buscando direccionar, favorecer a un candidato. Lo que le pedimos a la población, principalmente a la juventud, razón de ser del país, analicen y mediten a quién van a colocar como el próximo mandatario del país. Me parece que los mentirosos, corruptos, delincuentes y al que le cae el guante, finalmente ya saben lo que les toca. No deben regresar o gobernar en el país. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Garancho. Justamente al tema que ha estado hablando el anterior participante, señor ni siquiera sabe expresarse, debe ser una persona tartamuda y renegada que habla con el hígado, no sabe dónde está parado, y realmente un nuevo candidato es la esperanza del pueblo. Nuevo candidato es cambio de corruptos, y el hecho de que una persona trabaje en un portafolio ministerial no tiene ninguna obligación, porque él no lo dirige ni nada, trabaja. Y entonces por ese motivo es de que yo lo defiendo como a Julio Guzmán como candidato por el pueblo, y es necesario que todo el Cusco apoye a uno nuevo candidato. Estamos cansados del gobierno de Ollanta Humala por haber traicionado, y a Nadine Heredia, otra traidora, y nada tiene que hacer con el asunto de un partido nuevo. Y el hecho de que uno trabaje en un portafolio, nada le pueden sacar. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sí? ¿Qué ha dicho? ¿Qué no ha dicho? Así no se gobierna un partido de gobierno. Y por lo tanto, nosotros, los militantes del cambio de gobierno de Julio García, la ola morada, estaremos con él hasta su victoria. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Respetamos su opinión, aunque no la compartimos, porque en mi opinión es bastante contradictorio. Usted habla de que el gobierno de Ollantumala y de Nadine Heredia fue el pésimo gobierno. Concuerdo en ello,
Pero ¿quién es Julio Guzmán si no fue parte del gobierno, viceministro y secretario de la presidencia del Consejo de Ministros cuando se realizó el incremento del presupuesto para el chuponeo de los políticos, periodistas y empresarios del país? ¡Qué buen candidato! ¡Qué buena propuesta! Nuevo candidato y encima mentiroso. ¿Qué le cuesta a Julio Guzmán reconocer como hombre, como valiente, como caballero, como una persona con principios, que sí firmó un documento, pero se niega, nos dice una cosa y al final termina resultando de otra manera? Respeto, nuevamente tengo que manifestar lo que usted dice, señor televidente, aunque no concuerdo con lo que usted manifiesta, ya que usted mismo se contradice. Dice que ha sido el peor gobierno el de Ollanta, pero el gobierno de Ollanta integra a todos los funcionarios, encima, con mayor responsabilidad, a los cargos de confianza como Julito Guzmán, ya que su cargo no fue cargo de escalafón, no fue porque ascendió poco a poco, su cargo fue de confianza, fue viceministro, fue secretario de la presidencia del Consejo de Ministros. Y un detalle solamente, para que no piensen que estamos en contra de este señor, sino que tenemos la obligación de mostrar lo que realmente es. Él firmó el documento donde se solicita el incremento de presupuesto para la Dirección Nacional de Investigación, DINI. ¿Para qué querían el presupuesto? Para el chuponeo, averiguar e investigar las comunicaciones, violando el derecho del secreto de las comunicaciones en el país. ¿Les parece justo? Un candidato nuevo, perfecto, pero limpio, transparente, y tan nuevo no es Julio Guzmán. Ya tuvo que ver con el nacionalismo. Hay fotografías, hay videos que lo muestran claramente en compañía de Nadine Heredia. Hay un video que muestra a la esposa de Julio Guzmán saliendo de la residencia de Palacio de Gobierno. Aspecto que tienen que conocerlo. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. A toda la opinión pública. Yo quisiera hacer recordar en la época de Fujimori. Este señor ha construido escuela. Gracias a este señor nos hemos liberado del terrorismo. Y gracias a este señor hemos tenido muchas cosas, muchas oportunidades, y no podemos expresarnos de la manera como se expresan. Yo creo que Keiko está preparada para ser presidenta, señores. Solo eso. Gracias. Buenas tardes. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y sin ánimo de ofenderla, permítame contestarle con una pregunta. Si fue tan eficaz el gobierno de Alberto Kenya Fujimori, ¿por qué se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad? ¿Porque la ley es injusta? ¿Porque el Poder Judicial se ensañó contra él? No olvidemos los crímenes de lesa humanidad, los actos de corrupción junto a Vladimiro Montesinos Torres, cuando regalaba el dinero a los diferentes medios de comunicación corruptos, inclusive a las famosas encuestadoras que ahora quieren confundir a la población, pero no lo vamos a permitir. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor conductor de este sintonizado espacio. Yo quiero un poquito cambiar de tema. Sabe que el día de ayer el señor Jorge Alaya, director de Copesco, salió a algunos medios de prensa para manifestar de que él se ha reunido los últimos días de la semana anterior con los funcionarios del Banco Mundial, pero hay que hacer saber a la colectividad que los funcionarios del Banco Mundial han estado desde hace una semana antes, y la verdad es que ellos quisieron tener una reunión y saber por qué realmente esto de la negativa de las competencias en el municipio. En todo caso, si los señores del Banco Mundial han querido prácticamente enterarse del por qué ha sido, han debido de comprometer al alcalde y a los 13 regidores, quienes han sido los que han tomado esos acuerdos, y más bien entre gallos y medianoche el alcalde con los regidores de su conveniencia han querido manejar esto junto con los del Proder Copesco, esta situación del relleno de Huancabamba. Entonces, frente a esa situación, parece que la semana que pasó el Banco Mundial en Lima, ni siquiera acá en Cusco, había definido acuerdos con Copesco, siendo esta una temática de acá del Cusco, lo han hecho en Lima, y les han dado plazo hasta junio para regularizar tres cosas fundamentales. Primero, lo de las competencias de la Municipalidad del Cusco. Y es más,
Estas competencias han sido reconsideradas. ¿Por qué? Porque había un informe técnico contundente de la anterior gestión del Colegio de Ingenieros, que estaba integrado por gente profesional. Toda una comisión de ingenieros han evaluado y justamente en ese informe técnico contundentemente han dicho no a este relleno porque tiene serias observaciones. Pero apenas asume el nuevo decano de apellido Saloma, y que es muy amiguísimo del señor presidente regional Win, se van a Huancabamba y de todas maneras entre gallos y medianoche quiere desconocer ese informe técnico. Eso por una parte. Y por eso yo les decía a los regidores, les emplazo a los regidores y al alcalde, a nombre de la Noroccidental de Cusco, ¿por qué no vamos los técnicos del Prover Copesco y nuestros técnicos de la zona noroccidental a demostrarles, pero in situ, en Huancabamba, pero con la presencia de los 13 regidores? Vamos a Huancabamba y ahí les vamos a demostrar el por qué realmente este relleno no debe ir en Huancabamba. O por otro lado, señor periodista, al margen de ello, la segunda condición es de que se les entregue, dice, saneado los terrenos, arreglado, comprado, no sé. Pero si hay prácticamente existen traficantes de terreno, como este señor Germán Sicus, que él y su directiva justamente quieren, bajo prebendas, bajo acuerdos, bajo conseguir trabajo permanente para su familia, bajo que les den tractores, todo eso quiere realmente dar los terrenos, sin tomar en cuenta de que también esta gente, estos directivos, tienen sus lotes en la noroccidental, del COPES, tienen sus familias, sus padres, sus hijos, toman agua de Huancabamba. Yo no sé, primero es el dinero antes de la integridad física, antes de todas maneras dejar sin agua realmente a la población de la noroccidental. Y tercero, lo fundamental, la licencia social, que no va a dar absolutamente nosotros, la noroccidental, no vamos a ver, menos el distrito de Poré, y también ahora que se ha unido la mancomunidad. Entonces queremos que la sociedad sepa toda esta situación, porque han tenido 5 años para poder escoger otro lugar, pero desgraciadamente estos señores de Copesco, como se han tirado ya 8 millones, realmente no saben cómo justificar este gasto. Muy amable, gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y debo ratificarme públicamente ante los televidentes que gentil e inteligentemente nos sintonizan en mi compromiso personal con los hermanos de la zona noroccidental y particularmente con los hermanos de Huancabamba, ya que no vamos a permitir que el incompetente alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco permita que se destruya Huancabamba, un lugar donde hay restos arqueológicos, yacimientos de agua, todo un potencial para el desarrollo de la ciudad del Cusco, y simplemente por un capricho de Carlos Manuel Moscoso Perea, malas coordinaciones, vamos a perder el apoyo del Banco Mundial, el compromiso de investigar este asunto, pero más aún el compromiso de defender y que Huancabamba tiene que continuar siendo lo que es, un bello lugar y no un futuro basurero por capricho, reitero, de algunos regidores y del alcalde incompetente del municipio provincial del Cusco. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería dar mi comentario respecto a las 2 llamadas anteriores que hacen. Una de este señor Julio Guzmán, que, bueno, todos hemos visto que está favorecido por el Jurado Nacional de Elecciones, que hasta ahora no lo pueden sacar. Pero sí critican a este señor Acuña, que a mi parecer tampoco es un buen candidato para la presidencia. Ahora, la señora que llamó antes creo que olvida, si bien es cierto Fujimori habrá hecho algunas buenas obras por el Perú, nadie le quita eso, pero sí vamos a la corrupción que ha habido. Ella se olvida que gracias a todo el dinero que ha robado, entre comillas, Fujimori, con eso ha estudiado, con eso está haciendo su campaña, y me parece injusto que a otros candidatos los hacen de contienda, mientras que ella en las redes sociales se ve cómo reparte canastas, cómo reparte cosas, comprando votos. Nadie denuncia eso. A eso el Jurado Nacional se hace de la vista ciega, no ve, pero a los otros candidatos que por tal motivo sí lo sacan, mientras que a Keiko, a Guzmán, sí les favorece. No me parece justo lo que está pasando. Y ojalá este 10 de abril la gente se dé cuenta por qué candidato votar. Si todos son corruptos, entonces mejor sería no votar por nadie, ¿no? Porque no es justo que el Perú esté pagando errores de candidatos que solo entran a robar. Mientras el pueblo se está muriendo de hambre con las cosas que están sucediendo, están tapando con favorecer a este señor Julio Guzmán, las encuestas a Keiko, y yo digo, a mi parecer este señor Barnechea es para mí uno de los buenos candidatos, porque he leído su hoja de vida.
he escuchado sus propuestas, me parece bueno. Y espero que este 10 de abril, como le decía, la gente sea consciente y que ya no sigamos ese círculo vicioso en el que el Perú está metido, votando por un corrupto, votando por alguien en vez de hacer algo bueno por nuestro país. Nos estamos hundiendo más. Gracias. Gracias, señorita televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y frente a su llamada telefónica surge una pregunta. ¿Qué tipo de corona tiene Julio Guzmán para que le permitan cometer infracciones que otros candidatos en elecciones pasadas cometieron en menor intensidad y fueron retirados de inmediato de un proceso electoral? Pero Julio Guzmán se nota que está siendo ampliamente favorecido, al parecer, por el gobierno de Ollanta Tazo y de Nadine Heredia, que inclusive en sus tweets, en las redes sociales, lo respalda, lo protege, lo apadrina. Vargas Llosa, es más, también ha comunicado que está muy de acuerdo con la candidatura de Julio Guzmán, aspecto que tenemos que analizar. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gilmar. Siempre atento a su programa, viéndolo a diario, y bueno, agradecerle por ese espacio que nos da a nosotros los televidentes. Se habla mucho sobre estas elecciones, pero es una pena que en nuestro país directamente la gente joven, la gente que prácticamente va a dictar el futuro de nuestro país, no se concentra un poquito en buscar qué candidato realmente nos conviene. Desgraciadamente, apoyados por muchas televisoras, en este caso RTP, Canal N, América Televisión, ATV, que siempre tienden a entrevistar y darle espacio, grandes espacios, a estos candidatos que ya directamente han estado en el gobierno, caso PPK, Toledo, Alan García, Keiko, que han sido parte de los gobiernos que ha pasado por el Perú y que directamente nos están mandando al atraso. Esos son los candidatos que más vemos en la televisión, pero no vemos, digamos, al candidato Hilario, no vemos a Barnechea, muy poco a Verónica, y directamente los jóvenes o las personas no indagan qué candidato nos puede ayudar a salir de esta mediocridad en que estamos viviendo en el país. En otro contexto, en el Cusco, hay muchas televisoras o radios que llaman y dicen cuál es su candidato, ¿no? Y la gente dice, yo voy por el candidato al Congreso por el PPK o por Verónica o por cualquier otro partido político. Pero yo digo, señor, yo he venido del extranjero hace 5 años, y en estos 5 años he visto, por ejemplo, si usted va a la Plaza de Armas, todos los restaurantes que hay, los cafés, las casas coloniales que había antes ya no son, porque han destruido, han hecho lo que han querido estas empresas, y han cambiado, digamos, la figura de estas casas. Y ningún candidato ha dicho nada. Ahora estamos viendo que Almatroste en Sapi, ¿qué candidato al Congreso por el Cusco ha salido afuera a luchar en contra de ese Almatroste? No, ahora que se acercan las elecciones, todo el mundo va a hablar por nosotros, todo el mundo va a defender al Cusco, pero no lo han hecho en estos 5 años que yo estoy viviendo en el Cusco. No han hecho absolutamente nada por defender el patrimonio del Cusco ni a los cusqueños. Espero, como digo, de estas elecciones, que esta gente vea qué candidato realmente nos corresponde y nos va a ayudar a salir de este retraso que estamos viviendo. Muy amable, gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y comentarles, estimados televidentes, que la obligación es de ambas partes. Los medios de comunicación tenemos la obligación de informar a los televidentes sobre los antecedentes y los aspectos de los candidatos a la presidencia, así como los candidatos que pretenden ser parlamentarios. Y la obligación que tienen los televidentes o la población es analizar objetivamente a quién van a elegir, ya que estamos hablando del futuro, de los próximos 5 años del país, y principalmente pedirle a los jóvenes, ya que este programa lleva por nombre La Juventud Tiene la Palabra, a los 8 millones de jóvenes comprendidos entre los 18 y 23 años que emitan un voto responsable y que por lo menos, por respeto a la población, por respeto y por un poco de cuidado, de
compromiso con este país. Analicen bien y no se dejen llevar por los famosos Julitos Guzmanes. En atención al tiempo, estimados televidentes, y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, en principio agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en este su programa La Juventud tiene la palabra. Gracias por llamarnos, gracias por participar, ya que este programa busca que la población abiertamente, sin restricciones, pueda emitir su pronunciamiento a puertas de las próximas elecciones del 10 de abril del presente año. Como comentario final y como tema principal que tomamos antes de tocar el aspecto político, pedir a la población que denuncie a esos médicos delincuentes, no digo todos, y nuevamente recalco la disculpa del caso, a los que sí cumplen su labor a cabalidad, pero que la población denuncie a través del Ministerio Público y a través de los medios de comunicación a los delincuentes con uniforme que para operar piden dinero, regalos o algún tipo de dádiva que está prohibido legalmente y totalmente censurado desde un aspecto de vista moral. Por último, estimados televidentes, y como siempre invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, mucha salud como base de cualquier tipo de actividad, mucho trabajo para la gente decente y capaz, no para los corruptos, sobre todo, y esta es una pequeña indirecta, para aquellos del gobierno regional que ya nos estamos enterando y muy pronto comentaremos algunas cosas no muy transparentes del gobierno regional dirigido por Edwin Licona. También pedirles, estimados televidentes, de manera muy cordial que ustedes objetivamente analicen quiénes trabajamos para informar y quienes simplemente mantienen mutis absoluta, silencio total. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso.